todos y bienvenidos a Cesar y la tecnología, pasión por el audio hi-fi. No olvides suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el audio digital para mirar con lupa algo que seguro han visto: la etiqueta Apple Digital Master. Nos basamos en un análisis bastante detallado, Apple Digital Master, análisis y legado, que la verdad desmenuza muy bien este estándar. A ver, la misión de hoy es entender qué es realmente Apple Digital Master, esto del ADM, por qué existe y bueno, qué significa para la música que nos llega, ¿no? ¿Es puro marketing o hay algo más detrás? Es una excelente pregunta. Y sí, ADM es bastante más que un simple logo, ¿eh? Es todo un sistema, un ecosistema de control de calidad. Tiene su historia, su técnica. Vale la pena entenderlo bien. Perfecto, pues vamos a eso. Empecemos por lo más básico. Si no es un formato, como dices, ¿qué es entonces ADM? Exacto. Ese es el punto de partida clave. No es un tipo de archivo, no es como un MP3 o un FLAC. Es una designación. Piénsalo como un sello de aprobación, sí. Indica que la música se preparó siguiendo unas guías muy específicas de Apple. Y el objetivo final es que suene lo más fiel posible a como se hizo en el estudio, partiendo siempre de un máster de alta resolución, de 24 bits. O sea que, si veo esa etiqueta, puedo estar más tranquila de que se cuidó ese archivo en particular. Precisamente. Indica que hubo un control de calidad que fue más allá de simplemente, entregar un archivo y ya. Se aseguró que la fuente original fuera de alta resolución, esos 24 bits como mínimo, y que se usaron técnicas específicas para proteger esa calidad al convertirlo al formato final, ya sea el AAC, que tiene pérdida, o el ALAC, el Apple Lossless, que no tiene pérdida. Es una combinación, digamos, de una buena fuente y un flujo de trabajo que controla Apple. Y esto tiene un pasado, ¿verdad? Creo que antes se llamaba Mastered for iTunes. Correcto, es la evolución directa. Mastered for iTunes, MFIT, se lanzó por allá en 2012. El cambio de nombre a Apple Digital Master en 2019 fue más que nada para reflejar el giro de Apple, ¿no? De las descargas en la iTunes Store al streaming con Apple Music. El nombre nuevo simplemente cubría todo el ecosistema musical. Pero por debajo, los requisitos técnicos, las herramientas, siguieron siendo básicamente los mismos. Lo que era MFIT se reetiquetó como ADM. Qué interesante cómo un cambio de nombre refleja una estrategia mucho mayor. Bueno, para entender por qué esto es relevante, tenemos que meternos un poquito más en lo técnico. Mencionaste los 24 bits como algo fundamental. Sí, es el pilar, la fuente, el archivo original del estudio. Tiene que tener una profundidad de bits mínima de 24. Si lo comparas con los 16 bits de un CD normal, esto te da, en teoría, un rango dinámico mucho más amplio y un piso de ruido más bajo. En la práctica, ¿qué significa? Pues potencial para un sonido más limpio, con más detalle, con más matices. Sobre todo si lo escuchas con un buen equipo, claro. Entiendo. Y además, aceptan varias frecuencias de muestreo, desde 44.1 kHz hasta 192 kHz. Pero la directriz es usar la frecuencia nativa más alta del proyecto, sin conversiones raras que puedan degradar el sonido. Y el archivo tiene que ser PCM sin comprimir, usualmente un WAV. ¿Y no hay forma de, digamos, hacer trampa? ¿Alguien podría agarrar un archivo de 16 bits y nomás inflarlo a 24 para cumplir? Apple es muy claro en eso. Prohibido. Nada de upsampling, o sea, aumentar artificialmente la frecuencia o los bits. La fuente tiene que ser genuinamente de 24 bits o más. Es una medida antiengaño importante, para que la etiqueta signifique algo real. Aquí es donde se pone interesante la estrategia, ¿no? Exigir 24 bits desde 2012, cuando casi todos escuchábamos MP3 o AAC. Suena a que estaban pensando muy a futuro. Fue una jugada maestra, sin duda. A largo plazo, sí. Fíjate, durante casi 10 años, con MFIT, Apple pedía estos másters de 24 bits. La excusa oficial era: así hacemos mejores archivos AAC de 256 kilobits. Pero lo que estaban haciendo, calladitos, era acumular un catálogo gigantesco de música en alta resolución. Claro. Por eso, cuando en 2021 soltaron la bomba de Apple Music Lossless, audio sin pérdidas, alta resolución, sin costo extra, fue tan disruptivo. Pudieron activarlo para buena parte de su música casi de un día para otro. ¿Por qué?
porque ya tenían los archivos fuente de alta calidad gracias a MFIT y ADM. ¡Qué buena jugada! Sí, un programa que parecía para mejorar un formato con pérdida, resultó ser la base para su gran salto al audio sin pérdidas. Es increíble esa visión. Mencionaste también que el proceso para codificar a AAC es especial. ¿Cómo funciona eso para que suene, como dicen ellos, prácticamente indistinguible del máster? Usan un proceso bastante cuidado, en 2 pasos. Primero, toman ese máster de alta resolución, lo convierten a 44.1 kHz si es necesario, pero lo guardan en un archivo intermedio que usa, ojo aquí, 32 bits en coma flotante. 32 bits flotantes. Eso suena bastante técnico. ¿Qué ventaja tiene? La clave es que ese formato de 32 bits flotantes tiene un margen dinámico enorme, casi ilimitado. Actúa como un colchón de seguridad. Su gran ventaja es que previene un problema técnico muy común que se llama clipping entre muestras. Son picos de señal que pueden ocurrir entre las muestras digitales cuando conviertes formatos, sobre todo si el máster original está muy alto, muy caliente. Y lo peor es que los medidores normales no los ven. Ah, picos ocultos que causan distorsión. Exacto. Entonces, al usar este paso intermedio limpio de 32 bits flotantes, se aseguran de que esa distorsión oculta no se mete en el archivo. Y luego, ese archivo intermedio súper seguro es el que usan como fuente para crear el AAC final de 256 kilobits por segundo. El resultado, en teoría, es un AAC más limpio, más fiel al máster original, porque evitaron ese tipo de daño digital en el camino. Entendido. Es como un doble chequeo de seguridad en la conversión. Ahora, ¿quién puede hacer todo este proceso? ¿Cualquier ingeniero con su estudio en casa? No. Y ese es otro punto clave de ADM. El proceso está restringido. Solo lo pueden hacer ingenieros y estudios de masterización que están certificados por Apple. Hay una lista oficial y todo. Ah, ok. Esto funciona como otro filtro de calidad. Apple se asegura así que la gente que prepara estos másteres entiende los requisitos, tiene las herramientas y sabe cómo hacerlo bien. Pero eso también significa que no es tan fácil para todos, ¿no? Quizás para artistas más pequeños e independientes crea una barrera. Es una crítica totalmente válida. Sí, añade un costo extra porque tienes que contratar a uno de estos estudios certificados y, bueno, un paso más en el proceso. Pero visto desde Apple, es su forma de garantizar un estándar de calidad parejo en todo su catálogo ADM. Es un balance ahí, entre acceso y control. ¿Y qué herramientas usan estos ingenieros? ¿Son equipos especiales? ¿Carísimos? Pues curiosamente, las herramientas de software clave se las da Apple gratis. La más importante se llama Allround Trip AAC. Es un plugin, un pequeño programa que se mete dentro del software principal que usa el ingeniero para trabajar con audio, su DAW. Y lo que hace este plugin es genial. Le permite escuchar en tiempo real cómo va a sonar la pista después de pasar por todo el proceso de codificación a AAC de Apple, sin tener que exportar el archivo, convertirlo y luego escucharlo. Lo oye al instante mientras trabaja. Eso es súper útil. Claro. Y también usan otras cositas como AVClip, que es una herramienta para detectar específicamente esos picos entre muestras, el clipping oculto. Con esa información, escuchando cómo sonará y viendo si hay problemas técnicos, el ingeniero puede ajustar la masterización, quizás baja un poquito el nivel general, usa los limitadores con más cuidado, retoca la ecualización. La meta es que el máster se traduzca perfecto a la AC final, sin distorsión, priorizando que suene bien, dinámico, no solo fuerte. Supongo que la clave es poder anticipar el resultado y corregir antes de que sea tarde, ¿no? Exacto, poder escuchar el daño potencial antes de que ocurra y tener herramientas para medirlo y evitarlo. Y sí, esto cambió la forma de trabajar para muchos ingenieros. Impulsó un cambio de mentalidad. Dejó atrás esa idea de un solo máster para todo, que normalmente era un máster súper comprimido, optimizado para sonar a todo volumen en un CD, víctima de la famosa guerra del volumen. Ajá. Las herramientas de ADM dejaban clarísimo que esos másteres tan apretados sonaban fatal al codificarse a AAC. Así que obligó, en cierto modo, a crear másteres específicos para Apple, a menudo más respirados, más dinámicos. Estableció una nueva buena práctica: masterizar pensando en dónde se va a escuchar la música. Has mencionado varias veces la guerra del volumen. ¿Podríamos decir que ADM ayudó a combatirla, a calmarla un poco? Yo creo que sí contribuyó de forma significativa. Hay que recordar que la guerra del volumen fue esa tendencia, sobre todo en los 90s y 2000s, de hacer que cada canción sonara más y más fuerte, aplastando el rango dinámico.
El resultado era muchas veces un sonido fatigante, sin pegada real, a veces hasta distorsionado. Hay ejemplos famosos, ¿no? Como el Death Magnetic de Metallica, que siempre sale a colación. Sí, recuerdo la controversia. Bueno, ADM atacó esto por dos lados. Técnicamente, como ya vimos, su proceso de codificación hacía que los másteres demasiado fuertes y con clipping sonaran peor al convertirse a AAC. Ya no convenía aplastar el sonido hasta el límite. Ok, eso por un lado. ¿Y el otro? Y el otro lado, el filosófico de contexto, fue la llegada de la normalización de volumen en las plataformas de streaming. Cosas como el Soundcheck en Apple Music. Lo que hacen es ajustar el volumen de reproducción de todas las canciones a un nivel promedio similar. Usan una medida llamada LUFS para que todo suene más o menos igual de fuerte. ¿Y por qué es tan importante la normalización en esta pelea? Porque le quita toda la gracia masterizar súper fuerte. Si al final, cuando alguien le da play, tu canción va a sonar al mismo volumen percibido que la anterior y la siguiente, ¿para qué la aplastaste tanto? De hecho, pasa lo contrario. Una canción con más dinámica, con más diferencia entre partes suaves y fuertes, suena con más impacto, más potente, que una canción totalmente aplastada cuando ambas se reproducen al mismo nivel LUFS. Tiene todo el sentido. Claro. Y las directrices de ADM, deje espacio libre, evite el clipping, encajaban perfectamente con esta nueva realidad. Ya no había incentivo para la compresión extrema. Apple usó su peso en el mercado para empujar este cambio que muchos ingenieros querían, pero la competencia no los dejaba. Muy bien. Creo que la parte técnica y el impacto en la producción quedan claros. Pero, ¿qué pasa con la recepción? ¿Qué dice la gente que escucha mucha música, la comunidad audiófila? ¿Se nota la diferencia al final del día? Ese es el debate de siempre, ¿verdad? Y la respuesta honesta es, depende. Para muchísima gente, usando los auriculares que vienen con el celular o unos altavoces Bluetooth normales, la diferencia entre una pista ADM y un estándar que esté bien hecha puede ser mínima o incluso inexistente. Los beneficios técnicos, la verdad, se aprecian más cuando tienes un equipo dedicado. Unos buenos auriculares, un buen DAC, el convertidor digital analógico, un sistema de sonido decente. Entiendo. Incluso en pruebas a ciegas, distinguir un AAC de 256 kilobits bien codificado, como se supone que es el de ADM, de un archivo sin pérdidas, es sorprendentemente difícil para muchos oídos, incluso los entrenados. Entonces, ¿la etiqueta ADM es más una garantía del proceso que una promesa de que todos vamos a escuchar una diferencia brutal? En gran medida sí. Sin embargo, para una parte de la comunidad audiófila, la etiqueta sí tiene valor. Funciona como una señal de confianza. Indica que hubo profesionalismo, que la fuente es de alta resolución, y eso lo valoran mucho, saber que no viene de un simple CD, y que se invirtió en calidad. Es como un atajo para encontrar la versión potencialmente mejor cuidada. Tiene lógica como indicador. Y hay otro punto interesante que se discute en foros especializados, ¿sabes? Como en Reddit o en el foro de Steve Hoffman. A veces, gracias a esa exigencia histórica de 24 bits, resulta que Apple Music tiene másteres exclusivos en alta resolución que no encuentras en otras plataformas high-res como Tidal o Qobuz. Para el que busca la mejor fuente posible, eso es un plus. Hablando de otras plataformas, ¿cómo queda ADM? O bueno, el formato ALAC sin pérdidas que deriva de él, frente a cosas como MQA que usaba Tidal. MQA, eso fue muy controversial. Muchísimos críticos decían que era un formato con pérdida disfrazado de sin pérdidas, y que su modelo de negocio era muy cerrado. Necesitabas hardware y software con licencia. Vamos, que era un intento de controlar y cobrar por el audio high-res. Sí, recuerdo las críticas. En cambio, Apple fue por ALAC, que es su códec Apple Lossless. Es genuinamente sin pérdidas, es de código abierto y se basa en estos másteres ADM verificados. La comunidad audiófila, en general, vio la propuesta de Apple como mucho más transparente y sólida técnicamente. De hecho, muchos dicen que el lanzamiento masivo y gratuito de Apple Lossless, basado en todo este trabajo previo de ADM, fue como el golpe final para las aspiraciones de MQA en el mercado general. Entiendo la ventaja técnica de los 24 bits y el proceso cuidadoso, pero ¿no existe el riesgo de que sea más un argumento de venta de Apple que una diferencia que la mayoría de la gente note en sus audífonos del día a día? Es un riesgo real y es una crítica frecuente, ¿sí? La diferencia audible no siempre es tan grande como el marketing sugiere. Pero hay otro factor importante que a veces se nos olvida.
Muchas veces, una versión ADM suena mejor no solo por los bits extra o por evitar el clipping. Suena mejor porque es una masterización más reciente y mejor hecha. Muchos CDs, sobre todo de los 90 y 2000, fueron víctimas totales de la guerra del volumen. Estaban aplastadísimos. Claro. La versión AEDM de ese mismo álbum suele ser un máster nuevo, hecho ya con otras directrices, fomentando más dinámica. Entonces comparas la versión AEDM con la del CD viejo y la ADM suena mucho mejor. Pero gran parte de esa mejora viene de que la música en sí está mejor tratada en esa nueva masterización, independientemente del formato final. La etiqueta EDM a menudo te lleva a la versión musicalmente superior. Tiene mucho sentido. Es como comparar una película restaurada en 4K con la copia vieja en VHS. Bueno, para ir cerrando, podríamos hacer un resumen rápido de pros y contras. Primero, para los artistas y los sellos. Claro. A ver, ventajas. Pues tienes una garantía de calidad en una plataforma masiva como Apple Music. Puede ser una ventaja de marketing, de visibilidad. Y tienes tu música ya lista, en formato de alta resolución para lo que venga en el futuro. Desventajas. El costo extra de tener que usar ingenieros certificados. La posible complejidad de necesitar un máster específico solo para Apple. Y quizás, ahora que entregar alta resolución es más común en todas partes, la demanda específica de ADM ya no sea tan fuerte como antes. ¿Entendido? Y para quienes escuchamos la música, Ventajas. Potencialmente acceso a mayor fidelidad por la fuente Hi-Res y la optimización antidistorsión. La etiqueta puede servir como un indicador fiable de calidad y, muy a menudo, acceso a másteres que suenan mejor, más dinámicos que versiones antiguas de los mismos álbumes. Desventajas. Los beneficios que realmente escuchas dependen mucho de tu equipo. Pueden ser casi nulos en sistemas básicos y a veces es confuso entender la relación entre ADM, que es el proceso del máster, y el formato final que escuchas, sea AAC o ALAC, lossless. entonces, después de analizar todo esto, ¿cuál dirías que es el legado real? La conclusión sobre Apple Digital Master. Yo creo que lo fundamental es no verlo solo como un formato, sino como todo un sistema de control de calidad. Su genialidad fue doble, ¿no? Por un lado, optimizó de forma muy inteligente el AAC para millones de usuarios. Y por otro, con una visión de futuro tremenda, construyó la base para su oferta lossless. Y muy importante, usó su poder de mercado para ayudar a moderar la guerra del volumen, impulsando másteres más musicales en toda la industria. Se ha consolidado como un referente de calidad, aunque el impacto sonoro final, pues, sea debatible para cada oyente, cada equipo. Una última reflexión sobre su impacto más allá de lo técnico. Quizás su legado más duradero no esté solo en los archivos digitales, sino en los estándares que impulsó y la conversación que generó. Obligó a una parte importante de la industria a tomarse en serio la calidad de los másteres para la distribución digital, alejándose del modelo de un CD sirve para todo. Al crear un camino claro y técnicamente sólido hacia el audio de alta resolución, ADM y luego Apple Lossless ayudaron a democratizar el acceso a la alta fidelidad para un público enorme. Cambiaron las expectativas y sin duda moldearon el futuro del streaming. Es, creo yo, una iniciativa clave en la historia reciente del audio digital. Es realmente fascinante ver cómo unas directrices técnicas pueden tener un eco tan grande, ¿no? En la industria, en el trabajo de los ingenieros y, al final, en lo que nos llega a los oídos. Totalmente. Demuestra esa conexión fuerte entre la tecnología, las decisiones de negocio y, la calidad final del arte que disfrutamos. Y dejamos una idea flotando para quienes nos escuchan. La próxima vez que vean la etiqueta Apple Digital Master o piensen en audio de alta resolución, consideren toda esa cadena invisible que hay detrás. Y quizás preguntarse qué otros estándares o procesos, a lo mejor menos visibles, estarán moldeando silenciosamente nuestras experiencias digitales cada día. No solo en música, en todo. Con esa pregunta en el aire cerramos esta exploración a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.